Bueno, bien, miren. Si nosotros tenemos una función que es f de x, que el dominio está en todos los x y la imagen va al conjunto x, está en todos los reales y la imagen va a los reales también, que es lo que definimos, f es una función que va de reales a reales. Y g lo mismo, ¿sí? Pero la pregunta está en lo siguiente, que es en una de las filminas de la teoría. Voy a abrir la teoría. Está acá. Bueno, más fácil, vamos a ir con el ejercicio. Esperen, que tenía que compartir pizarrón, no lo último, ahí está. Bien. ¿Cuál es el dominio de la función f? Todos los reales. Bien. ¿Por qué? Porque no tiene ningún condicionamiento y X puede tomar cualquier valor digamos, de X. O sea, X puede tener cualquier valor del dominio. Claro. Es válido para todos los reales. No tiene ninguna restricción, no hay ninguna singularidad, no hay ningún punto raro. Es la que va. ¿Por qué digo eso? Porque si vos acá le hago la misma pregunta con G, ¿qué pasa con G? ¿Cómo es el dominio de G? Cero. Claro, totalmente. Ya la veía venir, profe, ya la acabo de cazar. Ya lo veía venir. Cuando dijeron el -1 y puse el -1 ahí en la cuenta, me di cuenta que iba a quedar una indeterminación y que no, en ese punto no iban a poder ser iguales. Cuando ustedes definen dominio de funciones y tienen funciones polinómicas, recuerden la teoría, después la pueden ver porque la tienen ahí. En funciones polinómicas no existen, ¿sí?, puntos que condicionen a la función. ¿Por qué? ¿Cómo era una función? ¿Cómo se define un polinomio? Y son todos términos que van a tener un coeficiente independiente y un valor de la variable x elevado a un orden. Esta es una función lineal. Bien. No hay mayores inconvenientes. Pero cuando ustedes tienen una función que es composición de funciones polinómicas, ahí la cosa cambia. ¿Por qué? Porque tienen que tener en cuenta siempre que en el denominador no haya un valor que anule a esta componente. ¿Por qué les digo esto? Y porque ustedes pueden pensar a la función g de x como la función f por una función h por una función h, para poner el mismo valor. ¿Y quién es h? Y h de x es x. Entonces, el dominio de la función g va a ser todo el valor, todo x, va a estar definida para todos los x que pertenecen a los reales, menos el valor de x, esto sería x tal que x, ¿sí? Bueno, esperen. ¿Tal que X no sea 0? No, x no. Tal que la h valuada en una x0 sea igual a 0. ¿Por qué? Porque cuando esta función se anula, hay una indeterminación matemática. Entonces, el conflicto en estos temas está siempre en ver que la función que ustedes tengan en un denominador no se anule. Sea x. Puse h de x porque la función esta puede ser cualquiera. Yo puse x para no escribir mucho. Pero puede ser x menos 1, puede ser x al cubo más 5. X al cubo más 5 se va a hacer 0 cuando x valga algo. ¿Qué es eso? Y cuando x valga raíz cúbica de 3, de 5. Entonces, para cuando exista ese número, la función no vale ahí. Entonces, la función f y la función g no son iguales. No son iguales, ¿por qué? Porque no tienen el mismo dominio. Esa es una de las condiciones. ¿Cómo? Que esa es una de las condiciones.
que tiene para la igualdad, que los dominios dos sean iguales. Exactamente. Lo que uno puede hacer es redefinir a la función. ¿Qué significa eso? Y bueno, vos vas a tener que g de x era igual a x más 1 por x sobre x. Esta función no vale en cero. No existe en cero. Entonces, una de las cosas que se puede usar es decir, bueno, cuando x no vale cero, yo puedo hacer esto. Porque son funciones iguales, y me queda más 1. Y esto va a pasar a ser h, por ejemplo, h de x. Entonces, ¿sí? Cuando la función sea distinta de 0, uno puede escribirlo de esta manera. Y el dominio de esta función va a ser igual al dominio de f. Esto es algo que es conceptual, es teórico, pero es importante ver que cuando ustedes tienen algo de este estilo, no lo pueden tachar así nomás, porque tienen que ver qué pasa en el valor que esto se anula. ¿Qué pasa en el valor que esto es 0? Cuando la función vale cualquier otro número, y ustedes pueden decir que las cosas son iguales. Cuando la función vale el número que anula al denominador, no pueden decir eso. ¿Bien? Excelente, profe. Estoy ready para cualquier ejercicio. Tire cualquiera que lo resuelvo. Vamos a ver. No, mentira. Encuentre la parábola que pasa por los puntos este y este. Hallar las raíces de la parábola, su vértice y su imagen. Y graficar. Ustedes me van a decir, no entiendo nada. Ojo, Mario, no te adelantes porque vos el otro día ya lo dijiste y estuviste muy bien en haberlo dicho. Se me ocurre una idea, mi profe. A ver. Ahora vamos a por los puntos. Tengo 3 puntos y bueno, yo pongo esos 3 puntos en un gráfico, donde sea, y puedo usar, por ejemplo, lo que dijo hoy usted de calcular los módulos, las distancias con esos mismos puntos. Digamos, si hago final menos inicial entre un punto y otro punto y otro punto, puedo conseguir información de esa parábola, o me equivoco. Te equivocas. Qué lástima. Pero, porque acá no tenés foco. No tenés foco Claro. y no tenés directriz. Pasa como por otro lado el tema. Está muy bien lo que dijiste de los 3 puntos, que es lo primero que yo haría. Eso me pareció bárbaro. ¿Qué puntos son los que dijiste? Los que tenemos ahí anotados en la hoja, profe, disculpe, yo no ¿Cómo tengo eran? ¿Alguno los vio? Ah, no. Paren que los tengo yo compartido. Porque lo que tendrían que hacer ustedes es agregarle la barra de fracción al 2 novenos, al menos 3 medios y al 1 medio. Pero esto Claro. sería menos 2 novenos. Menos 2, ay Dios, 1,2 novenos. Eso es igual a escribir 1. Está acá, pónganle x1. Y 2 novenos es poner casi 5, es 4,5. 1, 2, 3, 1. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. Entonces, cuando esto vale 1, esto dijimos que valía 4,5. Es un punto que va a estar por acá. Este es el punto. Es menor que 1. No, eso es 9 medios. Ah, puse, discúlpeme, 2 novenos es menor que 1. Gracias, chicos. Muchas gracias. 2 novenos es muy chiquito. Bueno, es un punto que va a estar acá. Gracias por la observación. 0,22. Claro, 0,22, bien. El punto naranja es igual a
1,2 novenos. Muy chiquitito. El otro punto, ¿alguno me lo canta? Así no salgo esto. Sí, profe, yo ahí justo estaba abriendo la práctica Blue Menos Curve. 3 medios era. Es la teoría, ¿eh? Sí, lo sé, profe. Estoy ahí yendo al final. Era... Menos 3 medios, 7. 3 medios, 7, sí, ahí es verdad, le falta la barrita. Menos 3 medios, profe, menos 3 medios. 3 medios, 7. Esto sería el equivalente a poner menos 1,5, que vamos a estar acá. Esto va a ser 2, o sea que vamos a estar acá. Menos 1,5 y 7. Nos vamos a ir acá arriba. Acá. ¿Y el otro punto cuánto era? 12, un medio y 2. 1 medio, 2. Perfecto. 1 medio vamos a estar cada vez más chiquito acá. Y arriba, 2. Acá. Bueno. El ejercicio, ¿qué les pide? Dice, halle sus raíces, su vértice, su imagen y grafique. Y también dice, encuentre la parábola. Bueno, como principal encuentre la parábola que pasa por los puntos. Tanto. ¿Cómo es la expresión general de una parábola? X cuadrado más BX más C. Es una forma, de la forma polinómica, x2, Ahora, x, más B, x más c. Si ustedes tienen 3 puntos distintos y les están diciendo que quieren averiguar cómo es la función que los describe, ¿qué se les ocurre hacer? Se les dan 3 puntos por algo en particular. ¿Cuántas variables? ¿Cuántos términos tienen en la ecuación? ¿Cuántos términos tienen en la ecuación? 3. Entonces, si ustedes agarran y dicen, voy a escribir voy a evaluar a estos puntos en mi función cuadrática, yo desconozco los coeficientes independientes, pero tengo el valor de x y tengo el valor de y. Tengo el valor de x y tengo el valor de y, y tengo el valor de x y tengo el valor de y. Cuando ustedes tienen un par ordenado, escribirlo en una función, lo que significa es que si yo evalúo a mi función en un medio, me va a dar como resultado 2. Mire, me acabo de dar cuenta que tengo la cámara apagada. Ahí va. Bien. Eso está claro, ¿no? Lo que significa esto. Bien. Entonces, vamos a ver. El primer punto. Si yo digo f de 1 es igual a 2 novenos. Y esto es igual a poner a por 1 al cuadrado más b por 1 más c. Si yo evalúo en el punto 2, ¿qué tengo? Yo voy a tener que f de menos 3 medios va a ser igual a 7, y esto es igual a escribir a por menos 3 medios al cuadrado más b por menos 3 medios más c. Y el punto 3 es lo mismo que escribir f de 1 medio igual a 2, y esto es igual a escribir a 1 medio al cuadrado más b 1 medio más c.
Lo importante de esto que está acá es que ustedes van a haberse generado 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Van a tener un sistema de ecuaciones. Donde las variables, donde las incógnitas, ¿quiénes son? A, B y C. Exactamente, Muy los bien, coeficientes lo dice. muy bien. No les voy a resolver el sistema de ecuaciones. Lo que les voy a decir es que una vez que ustedes encuentren A, encuentren B y encuentren C, van a obtener la ecuación f de x de la parábola que cumple, que pasa por esos puntos. Esos puntos forman parte de una parábola que ustedes tienen que encontrar cuál es. Para encontrar la parábola, cuáles hacen lo que hicimos recién. De ahí determinan los coeficientes y calculan la expresión. La expresión va a ser A, el valor de A, B, el valor de B, y C, la ordenada de origen. Una vez que ustedes calculan esto, viene la segunda parte del ejercicio, que es raíces, que la van a determinar con menos B más menos la raíz de B al cuadrado menos 4 por A por C sobre 2 por A. Y tienen que calcular el X vértice, o mejor dicho, perdón, tienen que calcular el punto vértice, que esto es el X vértice, y el Y vértice, donde el X vértice se define como menos B, esto, menos B sobre 2A. Entonces, bueno, y el Y del vértice es f de X vértice, ¿no? Es reemplazando el valor en la función del X vértice. Tienen que hacer esto y graficar. Graficar. Entonces, esto que está acá es tranquilamente un ejercicio de examen. Si, no sé, por ejemplo, hoy que estamos en 11 de septiembre, si les digo, bueno, gente, la primera semana de octubre les voy a tomar un examen de algunas cosas generales de funciones, y les tomo esto, ustedes lo tienen que poder determinar. Y la idea de esto es que ustedes interpreten qué es lo que están haciendo. ¿Me entienden? Una forma de decirte, esto es tranquilamente un ejercicio que uno les puede tomar en un examen. No es algo que les voy a salir con un martes 13. No, esto es algo que lo vimos, que se puede calcular y que uno lo puede determinar. ¿Sí? Calculan, por ejemplo, el valor de la función y le van a tener algo así. ¿Qué sé yo? No sé, estoy diciendo cualquier cosa. Pero ¿cómo hacen ustedes para intuir esto? Bueno, para poder indicar una aproximada de la gráfica, tienen que partir de la base de que la parábola tiene que cruzar por los 3 puntos que marcaron. Por este y por este, que era el azul y el verde. Ahí va. Ay, imposible con esto. Bueno, me entienden. Este punto lo calculan con el X vértice. Cuando calculan los valores de las dos raíces, pueden completar la gráfica. Y les va a quedar una forma, cual sea. Y ese es un ejercicio completo. Resolver un ejercicio completo. Este tipo de ejercicios mezclan un montón de cosas. Mezclan poder resolver un sistema de ecuaciones, poder plantar un sistema de ecuaciones, y después resolver una ecuación cuadrática. Recuerden, cuando nosotros vimos la teoría que tenemos acá, en funciones cuadráticas, cuando yo les mencioné los puntos que ustedes necesitan conocer para resolver una función cuadrática, son indicar la concavidad,
para no graficar cualquier cosa, si sabés las cosas que podés tener a partir del término cuadrático, del coeficiente A, ¿sí? El eje de simetría, a partir del cual vas a chantar el vértice, ¿sí? La ordenada al origen, el valor de C, las raíces, para poder ver si tiene raíces y si corta el eje X, y, bueno, el punto vértice para lo que es el eje de simetría. Conociendo estos puntos, ustedes están en condiciones de graficar una función cuadrática. Bueno. Profe, me voy, ¿Qué pasó? me retiro, voy para la clase de circuitos. Bueno, gente. Pero de eso no se pudo arreglar nada, ¿no? No, y creo que no va a arreglarse nada, porque por lo que me dijeron, como son materias de distintos cuatrimestres, el profesor no va a moverlo porque no debería superponerse con mi materia. Entonces, Un problema no Sí, es yo voy a problema avanzar. de él. Y suerte. de arriba. Ahora fue un problema de arriba eso. Perfecto. No escuché, hablaron dos al mismo tiempo y no escuché. Que circuitos eléctricos la tomaron como si fuera del cuatrimestre pasado. Exactamente. Con razón. Claro, pero como no se pudo hacer porque era práctica, Claro, el cuatrimestre pasado no la pudimos cursar eso. es como es como dibujo que también no pudimos hacerla nosotros y la tenemos los miércoles junto con vos. Sí. Claro. Yo no sé qué decir. Bueno, porque a mí me seguí grabando. excede. Voy a ver un rato a ver qué onda y cualquier cosa te chiflo si estoy entrando y no me ves. Dale. Nos No, vemos. igual Hasta luego. no Sí. tengo que darles permiso para entrar, pueden entrar directamente con el link. Ah, listo, Así perfecto. que cualquier cosa, Para métanse joderte por eso. tranca. Listo. Dale. Vamos, Fede. Un abrazo. Dale. Bueno, y ahora quisiera que resolvamos uno de los ejercicios que son más complejos. Para mí es un ejercicio lindo para incluir muchos conceptos, ¿sí? Intersectan, es lo mismo. Bueno. Encuentre la secta de la parábola que se intersectan en los puntos este y este, teniendo en cuenta que el vértice de la parábola es este punto. Encuentre las raíces de la parábola y diga si es o no una función par. Tienen un montón de cosas para hacer, pero vamos a empezar como por lo primero. ¿Por qué? Les pregunto, ¿por qué les dicen que la recta y la parábola se intersectan en dos puntos, por ejemplo? Porque como estamos tratando con estamos tratando con una parábola, evidentemente la recta la va a cruzar dos veces, ¿no? A ver, justamente eso es una de las cosas que está buena para plantear, que es la siguiente. Si vos tuvieses, no voy a poner eje ordenado, me van a entender nomás. Si yo tengo una recta que está por acá, esta recta ni se entera que existe una parábola. Si yo tengo una recta que pasa por acá, por ejemplo, esta recta intersecta a la parábola en un punto. Pero si yo tengo una recta que pasa por acá, a ustedes les está indicando que la va a cortar dos veces. Entonces, discúlpenme, me estoy adelantando con algo porque también puede ser así. Pero agarré y planteé una parábola por plantear. Esto lo que les está a ustedes dando la idea, ¿está bien? Es de qué pasa con estos puntos. Y ahora vamos a ir a lo que es un repaso de funciones de rectas. ¿Sí? Si ustedes conocen dos puntos de la recta, ¿pueden calcular la expresión de esa recta? Vamos, los miedosos. Disculpe, profe, ¿puede repetir la pregunta? Si vos conocés dos puntos,
¿Podés graficar una recta entre ellos? Sí, se podría. Claro. ¿Y podés calcular cómo es la función de esa recta? Sí, creo que sí. Sí. El tema es cómo. Lo vimos en la primera, en la segunda clase. O sea, gran X final por menos X inicial. ¿Qué es eso? El módulo. ¿Eh? No. ¿Cómo es la expresión general de una recta? Perdón, la pendiente y el ordenado de origen y MX. Otra cosa. Entonces, una f de x, una recta, ¿cómo es? Es ax más b. Entonces, vos conocés un punto y conocés otro punto. Por ejemplo, a ver, esperen que me voy a fijar qué decía el ejercicio. Encuentre la recta y la parábola que se intersectan en el punto menos 1, 2 y en el 2, menos 1. 2 menos 1. Sería en el menos 1, 2, complejizando la solución, pero digamos no es y en el por eso lo que quiero es ir haciéndolo a medida que vamos avanzando. Gracias, se escucha muy fuerte Chicos, hay un audio que está, disculpen, no sé quién era, pero se escuchaba. Perdón, no me di cuenta. No pasa nada. ¿Y el otro punto cómo era? Por favor, dígame. Ahí le digo. 1, 2, 2 menos 1, teniendo en cuenta que el vértice de la parábola es el punto 1/4 y 41/8. Y este es el 2 menos 1. Sí. Bien. Entonces, yo quiero que ustedes lo hagan esto, quiero que ustedes lo estén haciendo también porque la idea de esto es que pueda justamente seguirme para poderlo resolver ustedes. Si una recta tiene este aspecto, ¿sí? De manera que nos está indicando que decrece, ¿cómo es el signo de A? Evidentemente negativo. Muy bien. A ya sabemos que va a ser menor a 0. ¿Y cómo hacemos para calcular A? A es igual a ¿qué? Bueno, son las 7:10. Les dejo acá la idea del ejercicio. Tienen que calcular la función, ¿sí? Van a calcular la pendiente de la recta. Y con eso les queda calcular una cosa más, que es la ordenada de origen. Entonces, necesitarían como calcular el valor de B. Que el valor de B, ¿cómo lo determinan? En una recta. F de 0 F de 0 es igual a
A ver, porque esto se hace 0. Esto lo vimos en la clase. Entonces, de acá, ustedes pueden sacar una información que es sobre los datos de la recta. Y ahora queda el estudio de la parábola. ¿Me pones la pizarra, profe, por favor? Disculpame. Estaba leyendo el ejercicio porque quería ver que también teníamos el punto vértice que nos decía. ¿Cuál era el punto vértice? No lo llegué a leer, justo lo estaba buscando. Menos 1/4, 41 octavos. Exactamente. Bueno, menos 1/4 es acá. Es menos 0,25. Menos 1/4. Y 41 octavos, si uno hace 42 dividido 8, hace 40 dividido 8, es 5. ¿Sí? Si uno hace 42, es decir un 5 punto y pico. ¿Sí? O sea que sería un punto por acá. Este punto es un punto vértice. ¿Sí? A ver, déjenme ver una cosa. Menos 41,8. Está bien. Es 1/4, no menos 1/4. ¿Yo dije menos 1/4? No, ¿por qué escribí menos 1/4? Me confundí yo, no entendía el gráfico, no tenía sentido. Discúlpenme, esperen que vuelvo a compartir pizarrón. No es ese punto. Bueno, no es este punto, sino que es este punto. 1/4, y ahora sí. 41 octavos. Casi 5 es. 5 y un poquitito más arriba. Bueno, conociendo el vértice de la parábola, ustedes ya tienen una información importante. Si la recta intersecta a la parábola en 2 puntos y el vértice está arriba de esos 2 puntos, ¿la parábola va a ser así o va a ser así? Hacia abajo. Muy bien. Muy bien. Eso ya es un dato intuitivo. Por lo tanto, también te da la idea de que va a intersectar a la recta en 2 puntos. Vos ya sabés algo de este estilo, ya lo podés intuir. Claro, va a tener raíces totalmente. Y ahora viene una parte que tiene que ver con el concepto de cómo ustedes pueden imaginarse que pueden resolver esto. Fede, ¿Sí? utilizando los puntos para realizar una función cuadrática. Muy bien. Ese sería. ¿Y cuántos puntos tenés vos que conocés de la función cuadrática? 2. ¿2? No más. Y el punto X vértice. Bien. ¿Cuántos puntos tenés? 3. ¿Cuántas incógnitas tenés de la ecuación cuadrática? 3. Bien. Entonces, Era como se planteó en el otro ejercicio. ¿Puede ser? Tenemos un sistema de ecuaciones. En este caso yo tengo que repasar de vuelta porque no caso todavía. exactamente. Hay que generar la función. Sí. Tienen que generarla. Con eso van a poder generar la ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática, ahí está mejor. Sí. Muy bien.
Y del punto de la ecuación lineal, yo lo que no me quedó claro es si saben cómo calcular la pendiente, porque yo ahí se lo dejé, nadie me lo dijo. Y al mismo tiempo, uno lo puede pensar de dos formas. Al menos es lo que se me ocurre a mí. Esperen que boludo, estaba queriendo buscar el pizarrón y nunca lo tenía abierto. Usando la idea anterior, ¿no? Esperen que voy a correr la barrita esta. En la cual nosotros de la función cuadrática dijimos esto. Dijimos que si tenemos 3 puntos, podemos escribir esto. La situación de ahora es muy igual. Tenemos 3 puntos, podemos escribir esto. Muy bien. Con la función recta, ustedes pueden calcular la all drawing, clear view drawing. Ahí va. No borré lo de la otra hoja, no. Si ustedes tienen 2 puntos de la recta y quieren trazar esto, y vos conocés que este es el X1 y este es el X2, el I1, y este es el X2 y este es el I2. Venís a un sistema de ecuaciones y decís, bueno, I1 vale cuando yo evalúo a mi recta en X1, y I2 vale cuando yo evalúo a mi recta en X2. Entonces, esto es dato, esto es dato, esto es dato, esto es dato. Son los puntos. ¿Qué tienen que determinar? ¿Cuáles son las incógnitas? El valor de A y B. Muy bien. Entonces, miren este ejercicio a lo que se reduce. Voy a compartirles la teoría. Y tenemos, encuentre la recta y la parábola que se intersectan en los puntos, este y este, teniendo en cuenta que además el vértice es este. Encuentre las raíces de la parábola y diga si es una función par o impar. Y grafique. Ustedes, para poder graficar, ya con la idea de la función cuadrática ya lo podrían hacer. Pero el objetivo del sistema de ecuaciones es que puedan determinar la expresión de la recta, calcular esa recta, encontrar la recta. ¿Sí? Entonces, el ejercicio este les pide encontrar la recta, encontrar la parábola y además graficar la parábola conociendo las raíces, porque el punto vértice ya lo tenés. Entonces, son las 7:20. Ahora se debe cortar la clase en cualquier momento. Menos de un minuto, dice, sí. Bueno, hagan así. Por favor, porque esto es un sistema de ecuaciones. Son 2 sistemas de ecuaciones, mentira, son 2. Uno de 2 incógnitas y el otro de 3 incógnitas. Háganlo y grafíquenlo. ¿Sí? Yo ahora y media me vuelvo a conectar. Y lo trato como de plantear. No, en verdad no lo voy a tratar de plantearlo. Esto lo voy a dejar para que lo hagan ustedes. Quisiera que lo hagan. Y que se animen a resolverlo. Van a tener que calcular A y B para la recta